Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y el Nuremberg empató 1 en su visita al Kaiserslautern, pero más que sumar, sobrevivió. Y en medio del caos, Fabio Gruber volvió a demostrar que está para cosas serias. El defensa alemán peruano fue titular y jugó los 90 minutos, siendo un muro en la zaga. Lo pusieron de central por derecha y respondió con categoría. Cortó ataques, despejó todo lo que pasó por su área, recuperó pelotas y ganó en el 66% de los duelos individuales. Cada acción suya fue oxígeno para un equipo que la pasó mal todo el partido. Además, cuando pudo, se animó a lanzar balones en largo, consentió a sus compañeros, buscando generar algo desde atrás, porque hay que decirlo, el equipo local dominó el partido, los ahogó en su propio campo y el gol de Daniel Hanslik fue un golpe merecido. Pero este deporte tiene esas locuras, y cuando todo parecía perdido, llegó el milagro del minuto 93. Penal, tensión y Robin Notch marcó el empate que se gritó como si fuera una final, no por el resultado, sino por lo que significa. Seguir respirando. Con este punto, el equipo del Der Club suma 9 unidades en la tabla de posiciones y se mantiene en el puesto 15, fuera de la zona de revalidación, pero con el agua al cuello. Y en ese panorama gris, lo de Fabio Gruber resalta. El chico juega con temple, se planta con autoridad y transmite seguridad. Su rendimiento empieza a llamar la atención, y en Perú ya se habla de su convocatoria casi confirmada a la blanquirroja, y es que sus papeles están listos, por lo que es más que probable que esté ante Rusia o Chile en la fecha de noviembre. Y si eso pasa, llegaría fino, con ritmo, con confianza, porque su evolución en Alemania es evidente. Cada partido lo hace más completo, más maduro, más líder. Claro, su equipo sigue frágil y el contexto no ayuda, pero él brilla igual, y eso para un central joven vale oro. Por eso la pregunta es inevitable: ¿estamos listos para verlo con la blanquirroja o seguiremos usando a los viejos de la argolla? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. En el Estado de las Américas pasó de todo, literal. Ayacucho Fútbol Club le ganó por 4-2 al Deportivo Garcilaso y al menos por ahora escaparon de la zona de descenso. Pero lo más loco no fue el marcador, sino el caos. 5 expulsados, 2 de los zorros y 3 del equipo cusqueño. Así el partido se convirtió en una montaña rusa de goles, errores y tarjetas rojas. Los ayacuchanos venían de un buen papel ante la U y esta vez requerían ganar sí o sí para seguir con vida. En cambio el Garcilaso buscaba consolidarse en puestos sudamericanos, pero el plan se les fue al tacho antes del descanso. En media hora Aracaki y Caballero pusieron el 2-0 y el local volaba de ilusión. Hasta ahí todo parecía controlado, pero luego vino el show del árbitro, ya que las rojas cambiaron el libreto. Núñez y Lucumí se fueron expulsados y poco después Lojas también, 3 menos en el primer tiempo. En el complemento, cuando parecía que el Garcilaso intentaba acomodarse, Gómez se fue aplaudiendo al árbitro y vio otra roja directa. Suksuk, su arquero, cometió un error grosero y Maxi Pérez aprovechó para marcar el 3-0. Parece que se viene una volea histórica, pero el pedacito de cielo con 8 hombres sacó orgullo. Nayas contó de penal tras falta de Bilbao, que dicho sea de paso también se fue expulsado, y después marcó el 3-2 con un doblete que puso suspenso en el final. Sin embargo la gasolina se les acabó. Derry Sorbe metió el cuarto y cerró la noche en medio del delirio local. Ayacucho, que hasta hace poco parecía condenado, volvió a respirar y a creer que puede quedarse en primero. El Rico Arce, en cambio, perdió una oportunidad dorada para meterse en zona internacional y se fue lleno de bronca. En la siguiente jornada, los zorros visitarán a los chancas, mientras que los cusqueños recibirán a la ET en otro duelo clave para ellos. Y Cienciano lo volvió a hacer, ganó cuando el partido parecía muerto y en una cancha donde pocos sobreviven. En el calor sofocante Sullana, el papá derrotó por la mínima a la Alianza Atlético Sullana con un penal a los 87 minutos. Otro partido feo, trabado, de esos que parecen condenados al empate, pero el cuadro cusqueño supo esperar su momento. Así el equipo sigue soñando con clasificar a un torneo internacional, mientras que los churres se fueron masticando bronca por dejar escapar puntos claves en casa. Desde el arranque se notó que iba a ser una batalla física. A los 2 minutos, Diego Aro ya había mostrado amarillas a ambos equipos, y eso marcó el tono del encuentro. Pierna fuerte, reclamos y poca claridad. Los churres presionaban alto, intentando asfixiar a un Cienciano que se cerró bien atrás. El calor era brutal y el ritmo era bastante lento, con más pausa que juego. Se fueron al descanso empatados, sin emociones, con todos soñando con una botella de agua fría. En el segundo tiempo, los técnicos moviendo sus fichas buscando aire. A los 65, Guillermo Larios, desde el banco suplentes, fue expulsado y el partido empezó a caldearse aún más.
hasta que a los 84 minutos González cayó en el área y el árbitro cobró penal. Benítez, con toda presión encima, lo ejecutó con calma y puso el 1-0 para el equipo cusqueño, pero todavía queda drama. En los minutos finales, el juez marcó otro penal, esta vez para el equipo local. Graneros lo batió con fe, pero Juan Cruz Volado adivinó y salvó el empate con una tajada espectacular. Fue la jugada del partido. Alianza Atlético se quedó con 50 puntos en la tabla acumulada, mientras que el Cienciano sumó 44 y quedó solo a 1 de meterse a la zona de Copa Sudamericana. En la próxima fecha, los piuranos visitarán al Grau y el Papá recibirá al Juan Pablo II de Revendedores en Cusco. Y Melgar volvió a prender el motor y lo hizo en modo Libertadores activado, ganándole por 2-0 al Sport Huancayo y metiéndose de lleno en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores. Sí, ese equipo rojinegro, que a veces parece dormido, volvió a encender la unza con una actuación sólida, sin ser una locura, pero suficiente como para recordar que Arequipa sigue siendo territorio de fuego. Desde el arranque, el equipo dominó la pelota como si el partido ya estuviera escrito, y cuando el árbitro Víctor Cori deseó expulsar a Hugo Ángeles por una agresión totalmente innecesaria en el Huancayo, todo se alineó a favor del equipo dominó. Era como si el rojo matador hubiera sido autosabotearse, dejándole el camino libre a un equipo mistiano que solo necesitaba afinar la puntería. El gol, por supuesto, no podía venir de otro que el eterno Bernardo Cuesta, el que ya nos sorprende, pero siempre aparece. Minuto 35, cabezazo perfecto y el primero al bolsillo. El tipo no falla, es como un reloj suizo, pero con sangre rojinegra. En la segunda mitad, el libreto no cambió. Melgar siguió dominando, tocando la pelota y llegando con tranquilidad. Alec de Nemustier se sumó a la fiesta con otro gol de cabeza, porque al parecer los centros aéreos fueron el arma secreta del día. 2-0 y partido casi liquidado. Huancayo con orgullo adelantó líneas y trató de asustar un poco, pero ahí apareció Carlos Cáceda para decir acá no pasa nadie. Atajó 2 pelotas claves y mantuvo el arco cerrado, demostrando que cuando se le exige, responde como capitán en modo Muray. En los últimos minutos, Melgar bajó la intensidad, y claro, eso no le gustó ni un poquito a Juan Reynoso, y menos a los hinchas. Se notó la molestia, ese aire de pudimos golear y nos conformamos. Pero igual, los 3 puntos se quedaron en casa, y eso era lo que importaba. Con este resultado, Melgar sumó 55 puntos y subió al cuarto lugar del acumulado, desplazando al Sporting Cristal. Aunque hay que acotar que el equipo rojinegro tendrá que descansar las 2 últimas jornadas, así que esa pelea por el subcampeonato y el ingreso a la Copa Libertadores estará de candela en las próximas semanas. Acaba la fecha 16 del torneo clausura. El que ganó este torneo corto es Universitario Deportes, con 39 unidades, no hay nadie que lo vaya a alcanzar, por lo que esta clausura murió. Ahora todas las luces van con la tabla acumulada, donde los cremas también mandan, pero detrás hay 4 equipos que están sacando la mugre por el subcampeonato: Cusco Fútbol Club, Alianza Lima, Melgar y el Sporting Cristal. Esos 4 clubes están metidos en una pelea de infarto por los cupos a la Copa Libertadores, mientras que por el lado de la Sudamericana asoman Alianza Atlético Zullana, Deportivo Garcilaso y el Sport Huancayo, con Cienciano respirándoles en la nuca a un solo punto. En el otro extremo del mapa, el descenso ya tiene sus posibles condenados, Ayacucho Fútbol Club y Alianza Universidad de Huánuco, mientras que el Binacional ni cuenta, porque desapareció del sistema fútbol peruano. Y aunque todavía falta definir quién se queda con el subcampeonato, ya hay 2 nuevos clasificados confirmados a la Libertadores 2026, y es que la Corrubol ya le dio la bienvenida oficialmente al Cusco Fútbol Club y a Alianza Lima, los 2 equipos que se dieron su boleto continental el fin de semana pasado. Los aurineros, por ejemplo, fueron saludados con el bienvenido nuevamente a la Conmebol Libertadores. Recuerdan que su última aparición fue en el 2019 y que también estuvo en el 2018, 2014 y el recordado 2013, donde cuando eran el Real Garcilaso llegaron a los cuartos de final de esta competición. Hoy el equipo imperial marcha segundo y tiene asegurado con mínimo un puesto entre los 4 primeros del fútbol peruano. Lo Alianza Lima también fue destacado por la Corrubol, que lo recibió con la frase un clásico de la Conmebol Libertadores. Alianza estará presente en la edición 2026. Los blanquiazules, que este año pasaron las 3 llaves previas antes de llegar a la zona de grupos, hicieron historia como el primer club peruano en por lograr esta hazaña, y con 61 puntos ya aseguraron su regreso al torneo más importante del continente. Pero todavía hay algo en juego, falta definir si entran directo a la fase de grupos o si les toca arrancar desde las fases previas, lo que explicaremos en el siguiente bloque del video. Así que sí, los boletos ya están repartidos, las redes ya lo están celebrando, pero el cierre todavía guarda un poquito de picante. ¿Quién se quedará con el segundo lugar y el pase directo a la fase de grupos de la gloria eterna
Y de paso, los 3 millones de dólares, te leo en comentarios, porque esto recién se está calentando. Sporting Cristal tocó fondo, y esta vez no hay excusas que valgan. La derrota el domingo en el Gallardo ante los Chancas cayó con un baldazo de agua fría entre los hinchas celestes, esos que ya no se tragan el cuento del proyecto. Tampoco el discurso de la paciencia infinita, porque mientras la prensa nacional se derrite con el tricampeonato de la U, los rimenses viven su propio calvario. Porque sí, la realidad es dura. Su amado club se está cayendo a pedazos. Lo que antes era sinónimo de grandeza, hoy huele a resignación. Hay un área de decadencia en el RIMAC, un eco que recuerda el 2010, esa temporada oscura en la que Cristal ni siquiera clasificó a la Copa Sudamericana. Y es que el equipo parece descender cada año más, no solo en la tabla, sino en el orgullo, en el nivel, en el respeto. La sensación es esa, un gigante que ya no impone, un hombre que se está apagando lentamente. Y claro, el dedo apunta arriba, directo a la dirigencia, porque cuando un club empieza a desmoronarse, rara vez es culpa del azar. Los hinchas lo dicen sin vueltas, hay conformismo, hay mediocridad, una dirigencia sin ambición que parece contenta con participar en torneos menores, con mantenerse en el mapa, pero sin levantar nada importante. Ya ni siquiera se habla de pelear campeonatos, sino de clasificar a algo, como si eso bastara. Qué lejos quedó aquella gestión del 2017 que supo recomponer un barco hundido. Hoy en cambio tenemos directivos que saben poco o nada de fútbol, que no sienten el escudo y que manejan el club como si fuera una empresa sin alma. Es duro pero real. El hincha rimense persigue incompetencia y lo que más duele, indiferencia. El plantel además está mal armado, un rompecabezas con piezas repetidas y otras que ya no encajan. Se renueva jugadores que ya cumplieron su ciclo, apuesta por nombres que no pesan y se deja ir el talento sin reemplazar. Irving Ávila, Martín Tábara, nombres que alguna vez emocionaron, hoy solo generan frustración, mientras que otros equipos se refuerzan con inteligencia. Pero Cristal parece estancado, falta jerarquía, experiencia y sobre todo hambre. Lo de esta temporada lo confirma, un equipo sin identidad, sin una idea clara de juego, sin ese ADN que alguna vez los hizo temibles. El técnico Paulo Autori no logró darle forma al caos. Sus planteamientos dejan dudas, sus cambios no levantan al equipo y sus decisiones parecen desconectadas de la realidad. Línea de 3, jugadores importantes en la banca, cambios que rompen el ritmo, un técnico perdido en su propio libreto. Y cuando los resultados no llegan, la mirada cae sobre los jugadores. Yoshimaru Yotun, por ejemplo, ya no lidera, tiene la cinta capitán, pero no la voz. Falta alguien que grite, que contagie, que despierte un grupo que entra dormido y solo reacciona cuando está al borde del abismo. Tábara es símbolo de ese declive, erró un penal que resume la temporada, el reflejo perfecto de un equipo que convierte cada oportunidad que tiene en una pesadilla, un sueño y 1000 pesadillas. Así se podría titular el año celeste, porque esa falla no solo es un error técnico, fue el retraso de un equipo que no tiene cabeza, no tiene corazón. Los jóvenes futbolistas como Jair Moretti o Mateo Rodríguez cargan con la mochila de los errores ajenos, mientras que los veteranos, los que deberían sostenerlos, se apagan en la sombra. A eso hay que sumarle la desconexión total entre el club y los hinchas, porque para colme males, llegó un video que explotó en las redes sociales. La mamá del presidente y el Rafo, la señora María Grimanesa Olchese de Apelo, lanzando agua y burlándose de los hinchas celestes bajo el palco. Una escena grotesca que retrata la distancia entre quienes dirigen el club y quienes lo sienten. No fue solo una falta de respeto, fue una puñalada a la espalda, a la identidad del equipo. Qué lejos quedó el legado de doña Estergan de Ventín, esa mujer que encarnaba los valores del club cervecero: respeto, elegancia, amor genuino por el deporte. Donde antes había nobleza, hoy hay soberbia. Donde antes se construía familia, hoy se maneja intereses. El fútbol puede tolerar derrotas, pero nunca la pérdida de dignidad. Y Cristal lamentablemente le está perdiendo. Por eso nos sorprende que las voces que piden la salida de Innova Sports y de su presidente Joel Rafo vuelven a sonar con fuerza, entre ellos la de Michael De Vecchi, ex directivo celeste que no ocultó su interés en comprar el club junto a inversionistas extranjeros. Así se escuchó en el Space Comité Celeste. Tengo un pequeño dato que ha salido estas últimas horas. Michel De Vecchi creo que está muy interesado en comprar Cristal, chicos. Adelante. Anunciaré mi candidatura para conjuntamente con un equipo empresarial para comprar la mayoría del accionariado del Sporting Cristal. Sería importante que eso se pueda canalizar en una, no sé si en una propuesta, en una oferta, pero por lo menos tenerlo en consideración, ¿no? Bien sabemos que ellos fueron los que, si mal no recuerdo, ellos fueron los que ganaron
la licitación en su momento, ¿no? Para la compra del club, pero hubo una mano negra bajo la mesa. Ahora, hay que recordar que el señor Michael De Becky, él estaba en el grupo de Cunha, entonces no es algo que sorprende. Por el momento, el que está hablando, digamos, de ese grupo que estaría interesado fue Cunha, no es el único. Claro, o sea, a ver, para explicarles a la gente, Michael De Becky Reboredo, porque esos son sus nombres completos, él básicamente estaba siempre encargado de las comisiones de fútbol. Era digamos, el director de la comisión de fútbol. O sea, se encargaba de, ¿cómo se llama? Dice, de las contrataciones en muchas ocasiones de casi todos los jugadores. Ya, y también veía la parte deportiva exactamente, ¿no? Claro, había un gerente, llámese, no sé, en su momento Rebagliati, ¿no? Pero trabajan de la mano junto con él, aparte del presidente, ¿no? O sea, había una comisión de fútbol y está muy ligado a Sporting Cristal, ¿no? Desde los 90. Así que, o sea, es una persona que sí es de adentro y que conoce el club a la perfección, o cómo se manejaba. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Este rumor sigue creciendo en redes sociales cerveceras. Se habla de una posible propuesta, de una posible venta que podría volver la esperanza a los hinchas. No sería la primera vez que se menciona algo así. Ya a mitad de año, luego la oleada recibida por el Palmeiras en la Copa Libertadores y su dolorosa eliminación, se especuló que podría haber alguna oferta. Los hinchas pedían que Raffo se fuera, lo veían como el símbolo de todos los males, pero nada pasó. Autori llegó, Araujo se sumó, el Clausura comenzó bien y el ruido bajó, hasta ahora. Porque con la derrota frente a los Chancas, todo volvió a explotar, la paciencia se acabó, el crédito se quemó y el hinchada ya no compra promesas. Ahora la pregunta es si de verdad habrá alguien dispuesto a invertir en este cristal herido. ¿Llegarán esos inversionistas extranjeros con dinero contante y sonante y visión para reconstruir al club? ¿O será otra novela de las que ilusionan a los hinchas y los olvidan al mes siguiente? Algunos preguntan por qué en un grupo peruano como Intercorp pueda comprar el club, pero la respuesta es obvia. El capital nacional no le interesa el fútbol peruano, sabe que el retorno es mínimo y el desgaste enorme. La actual balompié nacional, sobre todo en la Liga 1, no es negocio, pero igual los hinchas no dejan de soñar que algo pueda cambiar, porque si algo merece esta hinchada es volver a sentirse orgulloso. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te leo en comentarios, porque acá sí respondemos a todos los que todavía creen que Cristal puede volver a ser grande. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.